Su micrófono, maestra. Gracias. Lo silencié para que hablaras tranquilo, Polo, y después me olvidé de volverlo a aprender. Buenos días, un gusto para estar con todos ustedes. Quería agradecerles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, principalmente al magistrado, el presidente Felipe Fuentes Barrera, Gabriela Garruda del Cava por estar ante ustedes y darme esta oportunidad, a todos los magistrados y magistradas de la Sala Superior que están en este momento conmigo, y muchas gracias. Ahora, con la ayuda de los técnicos, tengo una presentación que preparé y quisiera mostrárselas, y bueno, y les iré contando un poco sobre el sistema electoral uruguayo principalmente. El técnico puede poner la placa. Bueno, muchas gracias por estar en esta tertulia académica. Siguiente placa. Bueno, voy a hablar, bienvenidos al sistema electoral uruguayo. Esta placa este es el símbolo que usa la Corte Electoral acá en Uruguay, y siguientemente a esto vamos a pasar un video sobre Uruguay. Te invitamos a construir juntos nuestra marca país. Para que crezcas vos. Para que crezcamos todos. Una marca país incluye nuestros productos y servicios, nuestras bellezas naturales y a todos nosotros. Y nos sirve para atraer nuevos negocios, mantenerlos actuales, promover el turismo y las inversiones, construyendo identidad en un mundo globalizado. Para potenciar nuestra marca país, necesitamos un concepto que nos identifique. ¿Qué es lo que Uruguay tiene para ofrecer en un mundo tan competitivo? En Uruguay valoramos lo auténtico y lo natural en nuestros... ¿Se les trancó a ustedes también? Se está cargando al parecer, no ha de tardar. Sí, esta es una pequeña muestra que les quería hacer de Uruguay para que conocieran un poquito Uruguay, el que no lo conozca. Bueno, si quieren, ya vemos que no se carga, seguimos con las placas, que es a título informativo un poco de Uruguay. Uruguay sustenta su sistema electoral. Espero primero que no pudieron ver el video, así que no les voy a decir que les haya gustado el video. Si entrando en el sistema podemos decir que Uruguay sustenta su sistema electoral en base a una construcción institucional, política y social de un país que en América Latina es primero en índice de democracia, Estado de Derecho, baja percepción de corrupción, desarrollo y crecimiento inclusivo, calidad de vida y movilidad social. Siguiente placa, por favor. Uruguay es líder en Latinoamérica en índices de democracia y estabilidad política. Siguiente. Es el mejor país para vivir de América Latina. Siguiente placa, por favor. Tenemos un sistema de salud gratuito, donde todas las personas de bajos recursos tienen medicamentos sin costo. Así que, siguiente placa, por favor. Uruguay es líder regional en el gobierno digital. Su educación es obligatoria, laica y gratuita en todos los niveles de enseñanza, desde el kinder hasta la universidad. Nuestra educación es gratuita. Siguiente placa, por favor. Es líder en desarrollo y crecimiento inclusivo. Siguiente. Con estos indicadores nos pretendemos realizar impotentes comparaciones, ni mucho menos pretendemos determinar que Uruguay sea un país perfecto, ni
mejor que otros. Estos indicadores no permiten destacar la valorización democrática y el desarrollo y bienestar social y aspectos culturales de un pueblo que considera su sistema electoral como el más garantista, transparente y confiable en el orden mundial. Siguiente placa, por favor. En la actualidad, los sistemas electorales a nivel mundial deben desarrollarse en marcos institucionales donde la democracia se encuentra enfrentada a grandes desafíos. Tendencias globales, una amplia mirada al panorama actual pone de relieve que desde hace varios años se está viviendo una crisis de representatividad, una crisis de institucionalidad en diferentes regiones del mundo. Por diversas razones y situaciones, el ciudadano siente que la representación que obtiene de los políticos no es suficiente. Eso se verifica tanto en la creciente utilización de las redes sociales como también la presencia activa en las calles donde los ciudadanos expresan su sentir sobre diversos problemas de la vida en las numerosas ciudades, como los problemas del cambio climático, las importantes manifestaciones de ciudadanos en Hong Kong, en Chile, para citar las expresiones más cercanas, muestran claramente esta manifestación de sentir ciudadanos sobre los problemas y temas de su entorno. Si a eso se le suman los problemas de gobernabilidad que se observan en numerosos países a lo largo y ancho del mundo, es justificable que se hable de una crisis de institucionalidad en la democracia. Siguiente placa, por favor. La democracia a nivel mundial, el índice de democracia 2018, muestra por primera vez en 3 años que el puntaje global para la democracia se mantuvo estable. Luego de algunos años de disminuciones, este resultado oculta cierto movimiento a través de regiones y entre las categorías que agrupan a los países. Un total de 42 países experimentan una disminución en su puntaje total en comparación con 2017, mientras que 48 registraron un aumento en la puntuación total. Pero como porcentaje de la población mundial, en 2018 menos personas vivían en alguna forma en democracia. A su vez, solo un 4,5% de la población mundial vive en una democracia plena. Por otra parte, algo más de 1/3 de la población vive bajo un gobierno autoritario con una gran parte representada por China. Siguiente placa, por favor. Democracias ingobernables. En el actual contexto internacional hay analistas que están hablando de democracias ingobernables, países que no logran un gobierno estable, o bien porque el partido más grande no logra formar mayorías parlamentarias, o porque los partidos no pueden establecer alianzas estables en base a los resultados de elecciones. Ejemplo, España, Inglaterra, Israel. Los gobiernos que no logran aprobar determinadas leyes básicas de las que dependen las operaciones del Estado, ejemplo Italia, Brexit en el Reino Unido, corrupción sistemática de las formas constitucionales que vuelven los procesos políticos aleatorios o arbitrarios, votantes muy cambiantes, declines de los partidos políticos mayoritarios y fragmentación parlamentaria. Siguiente placa, por favor. El índice de democracia en América Latina, solo 2 países cuentan con democracias plenas, Uruguay en la posición 15 a nivel mundial y Costa Rica en la posición 20. 11 democracias defectuosas y 4 regímenes híbridos. Uruguay es un pequeño país con una población de casi 3,5 millones de habitantes, con un ingreso per cápita del orden de los $7.300, casi el doble del promedio del conjunto de los países de América Latina y el Caribe, siendo además un país con una sólida tradición democrática señalada a nivel mundial como una de las fuentes más fuertes y antiguas de una región caracterizada por su volatilidad. Perdón. Siguiente placa, por favor. La democracia uruguaya está organizada por un sistema de partidos, los cuales forman parte del núcleo del sistema político, siendo no solo tan antiguos como el país, sino que además contribuyeron con la construcción de la identidad nacional. Según Granados, a principios del siglo XIX, los uruguayos se identificaban más con los partidos políticos que con la nacionalidad. Hay que destacar el conjunto de garantías que se otorgan por el libre ejercicio del sufragio, basadas en el voto secreto, igual y universal, un adecuado contralor del procedimiento electoral, la libertad política de partidos y electores. La democracia uruguaya garantiza la provisión electiva y periódica de los cargos de gobierno, el carácter competitivo de las elecciones y la legitimidad de esos procedimientos. Siguiente placa.
La democracia uruguaya sólida y prolongada puede verse reflejada en distintos indicadores internacionales que miden aspectos relacionados a la democracia. Uruguay ocupa puesto 15 a nivel mundial, además se encuentra dentro de las 20 economías consideradas como democracias completas y primero a nivel de la región latinoamericana y el Caribe. Índice de percepción de la corrupción, Uruguay ocupa primero en Latinoamérica y 23 a nivel mundial en materia de menor percepción de la corrupción. Varias mediciones sobre la fortaleza, democracia e institucionalidad de los países colocan a Uruguay entre las posiciones más altas. Índices de competitividad global, Uruguay en el pilar de instituciones se encuentra en los puestos 34 globalmente y segundo en América Latina. Índice de progreso social sitúa a Uruguay en el primer puesto junto a otros países como Noruega en el país sobre derechos políticos. Siguiente placa, por favor. Esta extensa exposición de nuestro país pretende ser la base para que pueda comprenderse por qué Uruguay cuenta con un sistema electoral reconocido, confiable e indiscutible. Los indicadores socioeconómicos mencionados, características culturales y nuestro sistema electoral y su institución sean orgullo y patrimonio nacional. El país cuenta con una increíble fortaleza institucional en Uruguay sustentada en dos grandes pilares. El primero, la solidez constitucional y partidaria, y el segundo, la confianza en la Corte Electoral como organismo regulador. Nuestra sociedad y nuestros partidos políticos jamás en su vida democrática han cuestionado nuestros pronunciamientos y resultados electorales, como por ejemplo vale citar el pasado balotaje, que si escucharon las noticias, fue muy reñido entre Lacalle y Martínez, el Partido Nacional y el Frente Amplio, que era el actual gobierno en ese momento en el país. Y en el balotaje por 0,1% la Corte no pudo decretar ganador a Lacalle Pou, que es el actual presidente del Uruguay, y se tuvo que esperar alrededor de una semana para poder dar los resultados oficiales después del escrutinio departamental para darlo ganador y nombrarlo nuestro presidente de la República. Siguiente placa, por favor. La Corte Electoral en Uruguay es de gran confianza para la sociedad, funciona como un organismo independiente del Estado, encargado de organizar y fiscalizar los actos electorales, entre ellas las elecciones, referendos y plebiscitos. La Corte está conformada por 9 miembros designados por la Asamblea General, 5 neutrales y 4 partidarios. Siguiente placa, por favor. La Corte Electoral en Uruguay fue creada en 1924, se encuentra regulada por la sección 18ª de la Constitución de la República, en cuyo artículo 322 dispone que habrá una Corte que tendrá, además de la que se establece en la sección 3 y las que señala la ley, las siguientes facultades: conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los órganos electorales, decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscitos y referéndum. Siguiente placa, por favor. Ahí, esa placa es para que ustedes la miren y vamos a la siguiente cuando es sobre la elección y designación de los miembros de la Corte Electoral. Siguiente placa, por favor. El artículo 324 de la Constitución dice que se compondrá de 9 titulares que tendrán doble número de suplentes. 5 titulares y sus suplentes serán designados por la Asamblea General en reunión de ambas cámaras por 2/3 del voto total de sus componentes, debiendo ser ciudadanos que por su posición en la escena política sean garantía de imparcialidad. Los 4 titulares restantes, representantes de los partidos, serán elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo, de acuerdo a un sistema de representación proporcional. Siguiente placa, por favor. El artículo 326 dice que las resoluciones de la Corte se adaptarán por mayoría de votos y deberán contar, para ser válidas, por lo menos con el voto afirmativo de 3 de los 5 miembros a que se refiere el inciso primero, que es los nombrados por la Asamblea General, salvo que se adopten por 2/3 del voto de total de sus componentes.
El artículo 327 dice que la Corte podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de 6 de sus miembros, de los cuales 3 por lo menos deben ser de los miembros elegidos por 2/3 del voto de la Asamblea General. En tal caso, debe convocar a una elección total o parcial, la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la elección de pronunciamiento de nulidad. El artículo 328 de la Constitución dice que la Corte se comunicará directamente con los poderes públicos. Siguiente placa. Aquí les voy a contar un poco cómo se puede acusar a los miembros de la Corte Electoral según la Constitución en el artículo 96. Dice que la Cámara de Representantes tiene el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente, al vicepresidente, a los ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral, por violación de la Constitución y otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de alguno de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa. Siguiente placa, por favor. El artículo 102 dice que compete a la Cámara de Senadores corresponder a abrir juicio político a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia a solo efecto de separarlo de sus cargos por 2/3 del voto total de sus componentes. Los acusados a quien la Cámara de Senadores hayan separado de sus cargos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán, no obstante, sujetos a juicios conforme a la ley. Siguiente placa, por favor. El profesor Rosa-Espiel afirma que la Corte Electoral es un órgano constitucionalmente dotado de atribuciones propias, creado con la finalidad de regular y controlar todo el proceso electoral, y que en el sistema constitucional no se incluye dentro de ninguno de los poderes representativos, por lo cual sostiene que la Corte Electoral es un órgano sui generis cuya organización, funcionamiento y competencia están constitucionalmente previstos, que no integra ni depende de ningún poder legislativo, de poder de gobierno, y cuyos actos definitivos están al margen de toda posibilidad de revisión por cualquier otro órgano administrativo, legislativo o judicial, sin prejuicio de la responsabilidad política, penal o administrativa del servicio de sus agentes. Siguiente placa, por favor. Uruguay tiene un sistema de partidos fuertemente institucionalizado, donde todos los partidos políticos mayoritarios han tenido la oportunidad de acceder al poder ejecutivo. El Partido Colorado es el que más tiempo ha gobernado en toda la historia del país, y el Partido Nacional lo ha hecho en 6 periodos de gobierno, 3 en el siglo XIX y 3 en el siglo XX. Los últimos 15 años, o sea, los últimos 3 periodos, ha estado en el gobierno el Partido Frente Amplio. Uruguay es el país de Latinoamérica que, aparte de sus 2 crisis institucionales entre los años 34 y 38, y la dictadura cívico-militar del 73 al 84, más tiempo ha vivido bajo regímenes democráticos, volviendo a reflejar la fortaleza democrática e institucionales del país. Siguiente placa, por favor. ¿Cómo se llega a formar parte de la arena competitiva y ser candidato en Uruguay? Mediante la abstención de voto suficiente por parte de la ciudadanía durante el ciclo electoral. Cualquier ciudadano puede ser elector y elegible. Características del sistema electoral uruguayo. Los partidos políticos, lemas, tienen que estar inscritos ante la Corte Electoral. El presidente y el vicepresidente durante 5 años en sus funciones, en ambos casos, para volver a ser reelectos, tanto como presidente o vicepresidente, se requiere que hayan transcurrido 5 años después de su mandato. O sea, no pueden ser reelectos. El ciclo electoral se repite cada 5 años, comprendiendo diferentes instancias electorales. En elecciones internas de los partidos políticos, elecciones nacionales, primera vuelta y posible balotaje, y elecciones departamentales y municipales. Siguiente placa, por favor. Ahí les digo que les cuento que los partidos políticos deben inscribirse ante la Corte Electoral cumpliendo los requisitos legales. Y los partidos políticos ya existentes deben comunicar en cada periodo electoral su funcionamiento y los integrantes a la Corte Electoral. ¿Cómo ratificarlos nuevamente? Siguiente placa, por favor. Bueno, los partidos políticos
Las autoridades del partido les autoriza a usar el lema, tienen agrupaciones nacionales y departamentales, y el partido comunica estas autorizaciones y las autoridades de la agrupación a la Corte Electoral, y esta la comunica a las juntas electorales de cada departamento o cada estado para ustedes. Siguiente placa, por favor. Ahí simplemente les muestra el organigrama de la Corte Electoral. Para que ustedes vean, la Corte Electoral tiene órganos electorales, dependencias electorales, el Registro Cívico Nacional, que era uno de los que le decíamos de los pilares para la inscripción cívica obligatoria, la ciudadanía, los partidos políticos y las elecciones, y la democracia directa, que se puede hacer por reforma constitucional o referéndum. Siguiente placa, por favor. Aquí les hablo un poco de democracia directa. ¿Qué diferencia hay entre el plebiscito y el referéndum? Siguiente placa, por favor. El plebiscito es un mecanismo para la creación de normas jurídicas de jerarquía constitucional. Eso quiere decir que un plebiscito lo puede solicitar la ciudadanía con sus firmas por un 25% de los habilitados, y se puede llegar a... Si se llega a las firmas, se realiza el plebiscito, pero solo es para reforma constitucional o de algún capítulo entero o parcial. Y el referéndum, en cambio, es el que podemos cambiar una ley de la misma manera que el plebiscito, pero solo para las leyes. Siguiente placa, por favor. El proceso electoral en Uruguay se divide en las 4 elecciones que le contaba al principio. En el último domingo de junio, cada 5 años, están las elecciones primarias o internas, cada 5 años. No es obligatorio y para votar no es necesario probar la afiliación concreta a algún partido político. Eso quiere decir que el elector que puede votar en la elección interna no debe ser afiliado al partido por el cual vaya a votar. Nuestra constitución permite que el candidato a presidente por cada partido surja directamente de elecciones primarias o internas, siempre que ocurra alguna de las siguientes situaciones. Primero, si obtiene la mayoría absoluta de los votos de su partido, o si supera el 40% de los votos válidos en su partido y además aventaja al segundo candidato más votado por lo menos en el 10% de los votos. Siguiente placa, por favor. Las elecciones internas entonces tienen 3 objetivos concretos: la votación entre los precandidatos presidenciales de los respectivos partidos hacia la definición de la candidatura única presidencial; B, la elección de convencionales nacionales u órganos equivalentes con funciones electorales; y la elección de convencionales departamentales u órganos equivalentes también con funciones electorales. Estos órganos son internos de los partidos políticos, de carácter nacional y departamental. Los órganos deliberativos nacional se integran por 15 miembros con igual número de suplentes, y los órganos deliberativos departamentales con 250 titulares con igual número de suplentes. Los órganos deliberativos departamentales o convencionales electorales en un momento se convierten en electores. Tendrán que elegir los candidatos de cada partido a la intendencia. En este caso se limita desde la Constitución del 97 hasta 13 número de candidatos a la intendencia por cada partido político. Sí, siguiente placa, por favor. Perdón, la siguiente la vamos a suprimir y seguimos con la otra. Acá les explico un poco que en las elecciones nacionales, aparte de que es la inscripción obligatoria en el registro cívico, el voto secreto y es obligatorio, y la representación proporcional integral es por lo que se eligen los candidatos, la conformación del Parlamento, la Cámara de Senadores y Diputados, y los candidatos a las juntas electorales por departamento se eligen en la elección nacional. En el caso de algún partido alcance la mayoría de votos, que quiere decir el 50% más 1, si no vamos a una segunda vuelta, el balotaje, si en la primera vuelta no consiguieron el 50 más 1, y se celebra la segunda elección entre los candidatos más votados en el último domingo del mes de noviembre del mismo año
allí quedará resuelta electa aquella candidatura que tenga más votos, no precisa mayoría. Solo se vota presidente y vicepresidente. Les voy a mostrar, perdón, porque las tengo pronta acá, ejemplos de cualquier partido. Estas dos, acá, estas son las hojas de votación como votamos nosotros. ¿Las ven bien? ¿Sí? Se vota el órgano deliberativo nacional, que son hasta 500 miembros, y está el órgano deliberativo departamental, que son 250 miembros. En la elección nacional se vota la Cámara de Senadores, presidente, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y las juntas electorales. Segunda vuelta o balotaje, y la hoja es en blanco y negro y puede ir la foto de los candidatos a presidente. Esta justo es de la última, perdón porque yo quise buscar anteriores, todas las demás son anteriores. Esta justo es de la última porque no encontré de un balotaje anterior. Y solo van las fotos de ellos y del candidato y del otro que hace competencia. Y estas son las hojas a la intendencia departamental y a la junta departamental y a los municipios. Que esto es un tercer nivel de gobierno que se creó hace poco, así que van las dos hojas juntas. Perdón la interrupción, pero quería mostrarles que es diferente totalmente a ustedes que marcan digo, capaz que ya la conocían, pero también me pareció bueno mostrárselos. Siguiente placa, por favor. Bueno, las democracias no son épicas. La frase que le dice el politólogo historiador uruguayo Gerardo Caetano a BBC Mundo puede sonar rara, pero tiene sentido. En democracias no hay victorias finales ni fines de historia. El que gana no gana, todo y el que pierde no pierde todo, explica Caetano. Puede haber conflictos importantes, pero esos se tramitan civilizadamente y no debiera haber conflictos ni antagonismos no negociables, agrega la democracia uruguaya. Siguiente frase. Bueno, estos son los 4 puntos clave del sistema electoral uruguayo que les explicaba hoy. La inscripción obligatoria en el registro cívico nacional, el voto obligatorio, universal y secreto. Siguiente placa, por favor. El sistema electoral uruguayo da prestigio, seguridad, credibilidad y participación y transparencia al ciudadano. Siguiente placa. Seguramente que no sea un sistema perfecto, ni el más moderno, ni sea el más sencillo, pero nos genera total seguridad y confianza. Los uruguayos confían, la siguiente placa, gracias, confían plenamente en su sistema electoral. Siguiente. Vamos a ir a la siguiente placa, que es las elecciones en tiempo de pandemia. Bueno, como sabrán ustedes, nosotros teníamos la elección que fue suspendida el 10 de mayo de este año y fue suspendida por la OMS, en realidad por el gobierno, el Poder Ejecutivo decidió por ley que las elecciones departamentales y municipales se realizaran como máximo de fecha, lo propuso hasta el 4 de octubre. La Corte Electoral tiene la facultad de decidir la fecha y decidió la fecha para el 27 de septiembre de 2020. Ahí el voto es de carácter secreto y obligatorio. Y ante la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo y la ley 19.875 facultó a la Corte a prorrogar las elecciones y eligió esta fecha. Bueno, como decía nuestra doctora magistrada, que ustedes, compañera de ustedes, que trabaja con ustedes, Wendy, en tiempo de pandemia, la democracia no tiene cuarentena. Entonces, seguimos con la siguiente placa, por favor. Bueno, aquí les vamos a hablar un poco del COVID. Vieron que el COVID en Uruguay, a nivel mundial, estamos garantizados como
que se trató muy bien. El presidente al que asumió el 1 de marzo, a los 10 días, se encontró con una pandemia, que la tenemos todos, ustedes también, así como nosotros. Es sabido que Uruguay es un ejemplo en la lucha y la contención del COVID-19, y podemos decir que yo les voy a contar que al día de anteayer, 19 de agosto, les saqué los resultados para que vieran. Los casos totales en Uruguay han sido de 1.493, de los cuales se recuperaron 1.228. Hay 225 casos activos, en cuidados intensivos hay 5, fallecidos en total en el país 40, y los test realizados ese día, o sea, anteayer, fueron 2.035 y dieron 9 casos positivos. Totales de test realizados del 13 de marzo fueron 52.121. Del total positivos, 261 corresponden a funcionarios de la salud, de los cuales 230 ya se recuperaron. 30 están cursando la enfermedad y 1 falleció lamentablemente. Esto es siguiente placa, por favor. Ahí les muestra la información que todos los días el gobierno hace llegar a los ciudadanos, vía cadena nacional o por informe, o mismo el presidente de la República casi todos los días está dando una conferencia contando al pueblo lo que está pasando con el COVID. Siguiente placa, por favor. Esas son noticias para que ustedes vean cómo está catalogado, porque son todas internacionales. El coronavirus en Uruguay. Siguiente placa. El Uruguay se ha convertido en una pequeña gran excepción dentro de América Latina. Su flamante presidente, Luis Lacalle Pou, mantiene una aprobación por el 60% y su manejo de la pandemia lo ha llegado de elogios. Pasados en 5 meses, la nación exhibe el menor número de casos en la región y de las cifras más bajas si se ajusta por la población. Porque a veces decimos que Uruguay es tan chiquito porque tiene 3 millones de habitantes, pero en realidad en comparación a su población, igual seguimos siendo los más bajos en los enfermos del COVID. La situación contrasta con la realidad del resto del continente, epicentro de la pandemia y en medio de una compleja situación social, política y económica. Ya antes de este gobierno, Uruguay era una especie de isla de la estabilidad dentro de la región, con 15 años de crecimiento económico y una sociedad menos conflictiva. Tradicionalmente, más acuerdista y negociadora, dice DW, el historiador y politólogo Gerardo Caetano, que habrán escuchado de él. Los logros de Lacalle Pou frente a la pandemia se explican en parte por las características del país sudamericano de solo 3,5 millones de habitantes y con una baja densidad, el que además tiene un buen sistema de salud pública y social y una población que coincide bien con la idea de la libertad responsable que el presidente ha manejado de manera insistente. Sebastián Grundberg, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo, señala a W que Lacalle Pou se ha asesorado por científicos muy reconocidos que no tienen vínculos partidarios, a quienes se le ha dado protagonismo para tomar decisiones basadas en la ciencia. Eso le ha permitido llevar adelante una política sanitaria muy informada desde el punto de vista científico, racional y pragmático. Siguiente placa, por favor. Esas son noticias de los consensos que llegó. Bueno, ahí habla de la democracia y de lo que se pueden hablar los partidos políticos que se ponen de acuerdo para aplazar las elecciones. Siguiente placa, por favor. Ahí dice que la vía que encontraron los 4 partidos políticos para aplazar las elecciones hasta el 4 de octubre, que es la fecha que yo les dije que la ley les puso límite a la Corte Electoral. Siguiente placa, por favor.
Bueno, aquí les voy a contar un poco de las juntas electorales que son elegidas en la elección nacional junto al presidente, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Representantes. Las juntas electorales, hay una por departamento, nosotros tenemos 19 departamentos en el país, o estados, o similares a los estados ustedes. Las juntas electorales se encargan de proyectar y proponer los planes inscripcionales a la Corte, conceder números y registrar y publicar las hojas de votación, designar los integrantes de la comisión receptora de votos que van a actuar ese día en la elección, recibir las urnas de las comisiones receptoras de votos y mantener en custodia todos los documentos que tengan relación con las elecciones. Supervisan los procedimientos y resoluciones de las comisiones receptoras de votos, resolviendo los recursos que se interpongan contra los mismos. Efectuar el escrutinio departamental y hacen las proclamaciones que corresponden. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que puedan constituir delitos electorales y proponer a la Corte Electoral todas las publicaciones que sean requeridas de acuerdo a la ley. Siguiente placa, por favor. Ahora voy a contarles un poco, a referirme. Siguiente placa. Ahí les muestra las juntas electorales. Nuestro país tiene 19 juntas departamentales. Y en cada una existe la junta que trabaja, les cuento, en la oficina electoral departamental, y el secretario de la junta electoral es el secretario de esa oficina, de ese departamento. Es el que los ayuda en todo el trabajo electoral y tienen su sede dentro de la oficina electoral. Siguiente placa, por favor. Voy a referirme a comentarles sobre el protocolo sanitario para la jornada electoral de las elecciones departamentales municipales, donde cada oficina electoral deberá planificar el stock de insumos de limpieza. Aquí está un poco para que lean, capaz que es mucho que yo les explique todo lo que está exactamente estipulado por una circular ante la Corte, que dice que deben tener jabón, detergente, hipoclorito, alcohol en gel y o líquido, pañuelos o toallas desechables, tapabocas, guantes, etc., para asegurar el cumplimiento de la medida sanitaria. En la medida de lo posible, asegurar la higiene y la limpieza de todas las áreas de trabajo y de los baños, incrementando la frecuencia según características de cada lugar. Nosotros, acá hago un paréntesis y les cuento que las comisiones receptoras de votos en nuestro país se tratan de colocar en las escuelas públicas y los liceos públicos, o sea, todas las comisiones de votos trabajan en esos lugares, se buscan los lugares más adecuados, las juntas electorales recorren antes de la elección los lugares para ver cuáles son los adecuados, y bueno, ahí se eligen los circuitos para trabajar en las elecciones. Sigo con esto del protocolo sanitario, que es lo que mucho nos interesa. La tarea de la jornada electoral debe planificarse para que todos los implicados puedan mantener en la medida de lo posible la distancia interpersonal recomendada. Adicionalmente, se debe utilizar tapabocas en todas las actividades de la jornada electoral. En las áreas de uso común, pasillo, hall, etcétera, deberán utilizar tapabocas tanto los funcionarios electorales como las personas ajenas a la corporación. Se debe prevenir que en dichas áreas se produzcan aglomeraciones, evitando realizar reuniones informales. Siguiente placa, por favor. Ahí les explica qué son las comisiones receptoras de votos. Son órganos electorales de carácter transitorio compuestos por 3 miembros titulares: presidente, secretario vocal y 3 suplentes ordinales que también se citan a las 7 de la mañana ese día por si falta alguno. En cada circuito electoral funciona una comisión receptora de votos. En cada circuito, además, actúa un junto de funcionario militar o policial, que les quiero contar una característica de esto: no pueden estar armados los funcionarios policiales, o sea, están como custodia para mantener el orden, pero no pueden estar armados. El custodia solo podrá votar en el circuito si su credencial está vigente en el departamento, si no se le hace un certificado por no haber votado por pertenecer a otro departamento, y su trabajo le exige estar cuando no dan los funcionarios, aunque sea de otro departamento. Siguiente placa, por favor.
La constitución de las comisiones receptoras de votos se presentará en el local designado en donde funciona. Una vez allí reciben del custodia la urna correspondiente al circuito con la boleta electoral precintada, que ese precinto no tiene número. Verifican el cuarto secreto y en caso de ser necesario acondicionará al mismo dependiendo de la distribución. Habrá tabiques de ser necesario, que se los mandará a la Corte. Las comisiones receptoras de votos deben verificar el contenido total del material para cumplir con el protocolo sanitario. Siguiente placa, por favor. Esto es para que ustedes vean cómo es la maleta electoral de cada comisión receptora de votos. Dentro de la maleta va la urna, una bolsa con la tableta, porque ahora les cuento un poco de esto, con el alargue y todo eso, lo leen allí. Una bolsa conteniendo un legajo y padrón electoral, y el material y directivas para el cumplimiento del protocolo sanitario. Siguiente placa, por favor. Les voy a contar un poco sobre el protocolo para los delegados partidarios. Se exigirá el uso de tapabocas, exhibirán la credencial cívica y el poder sin necesidad de entregarlos, que antes se entregaban al presidente de la mesa, ahora no se deben tocar. Si fuese necesario que el miembro lo tocara, debe desinfectarse las manos luego de su manipulación. Al presentar recursos deben firmar el acta con su propio bolígrafo. Siguiente placa, por favor. El control político está a cargo de los delegados partidarios. Tenemos delegados circuitales y delegados generales. Los delegados son primeros autorizados por el partido. El partido les da un certificado que debe ser firmado por las juntas electorales de cada dependencia electoral. Tienen que tener un sello para poder actuar como tales. Siguiente placa, por favor. Los delegados y sus potestades presentan observaciones, son válidas si las presentan por escrito, se adjunta el acta correspondiente, registran hojas de votación en el cuarto secreto. Por lo general, en la organización siempre con las comisiones receptoras de votos, los delegados de todos los partidos, es lo que tiene, digo, había mucha confraternización antes, ahora con esto del COVID va a estar más limitado. Lo amigable que siempre ha sido un acto electoral acá en Uruguay, que eso es muy destacado, y lo tengo que decir, o sea, están todos los partidos juntos, comen bizcochos juntos, es a modo de ejemplo de lo que ahora no debe pasar, pero así es en Uruguay la democracia y la estabilidad de los partidos, que nunca hay problemas entre ellos, no hay delitos. Por eso es que, bueno, están establecidos en la ley, pero no han existido en el momento delitos electorales con respecto a delegados, al material electoral. Bueno, me fui de tema, así que voy a seguir con esto y después seguimos con este otro tema. Pueden los delegados también observar la identidad de un votante si un miembro de la comisión los apoya. Eso queda labrado en actas y después se ve en el escrutinio departamental cuando llegue a la Corte Electoral. Siguiente placa, por favor. Es importante que el cuarto secreto debe asegurar el secreto del voto, verificar las cámaras de seguridad. El día de la elección existirán funcionarios que serán quienes deben controlar y hacer cumplir el protocolo. De este modo colaborarán con las comisiones receptoras de voto y asistirán a estas en caso de ser necesario. Se debe verificar en cada contacto con las comisiones receptoras de votos que las mismas y los retenes cuenten con todo lo necesario en cantidad necesaria. Ejemplo, los guantes, el tapaboca, el alcohol en gel, etcétera, como les decía. Siguiente placa, por favor. Les estoy contando un poco sobre lo que es el día de la elección en sí, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Primera recorrida e instalación de los circuitos es comprobar la correcta integración de la comisión receptora de votos y el cumplimiento del protocolo sanitario. Verificar que la comisión receptora de votos revisó la coincidencia del número del circuito que le toca actuar y el legajo y el padrón y la tableta.
Constatar que el cuarto secreto es adecuado y que no hay cámaras de seguridad que comprometan el secreto del voto. Recolectar al menos un número de celular por comisiones receptoras de votos. Siguiente placa, por favor. Les voy a hablar acá del protocolo para el sufragio. Se pedirá el uso de tapaboca a todos los votantes dentro de los locales de votación. Aquellos votantes que no concurran con tal, se le proporcionará un no descartable. Se realizará una campaña de difusión en el mismo día, una fuerte exhortación al uso de tapabocas dentro del local de votación, así como de la distancia física sostenida. Se buscará apoyar a las comisiones receptoras de votos en aquellos locales que lo requieran, con un funcionario que actuará como facilitador, asesorando y colaborando con el cumplimiento de las medidas sanitarias definidas, tapabocas y distanciamiento físico sostenido, de 1,5 metros, como ya saben, más o menos. La comisión receptora de votos podrá disponer un lugar en la mesa de trabajo donde el votante puede colocar la credencial cívica o bien solicitar al votante que la exhiba sin apoyarla sobre la mesa. Siguiente placa, por favor. Si la comisión receptora de votos define tomarla, deberá desinfectarse las manos luego cada votante. Para el control de la identidad, el votante debe retirarse momentáneamente el tapabocas. La constancia de votos será depositada en un lugar en la mesa de trabajo dispuesta para tal fin, de donde el votante podrá tomarla. Se evitará dar la constancia en la mano. En cada comisión receptora de votos habrá un dispensador con alcohol y gel para su desinfección. Y una cosa, este detalle que aunque les parezca, los votantes no podrán cerrar el sobre con saliva, que eso es una cosa que siempre se usó en el Uruguay, que el votante mete saliva, perdón, pero es la realidad de lo que pasa en el sobre y lo cierra y después arranca la tirilla. Siguiente placa, por favor. Bueno, les voy a contar que desde la hora 8 hasta las 19:30 será el horario de votación, que siempre ese es el horario de votación. Antes de cerrar la urna, se muestra a los delegados que esté totalmente vacía. ¿Puede pasar a la siguiente placa? ¿Es ahí donde? Bien, gracias. Para liberar la ranura de las urnas plásticas se dispone un destornillador en el kit de utilidades. Les cuento que ahí está la foto, que hoy existen todavía urnas que son de latas y otras de plástico, que son las nuevas, pero todavía hay de las dos que se están usando en nuestro país. La urna se cierra durante el horario de votación con 1 o 2 más precintos numerados, según sea de lata o plástico respectivamente. El número de los precintos utilizados en el horario de votación se escriturarán en el acta de clausura. Siguiente placa, por favor. Aquí le vas a explicar la mecánica del voto sin observación en nuestro país. Habiendo verificado la habilitación y la identidad del votante con su credencial, se lo invitará a tomar un sobre de la caja que muestra el número de tirilla. El secretario registrará este número en la lista ordinal y el presidente en la tableta, que es lo que le contaba. Nosotros tenemos, hace 2 periodos, se usa la tableta como soporte, pero no para la elección en sí. Todo es papel. La tableta es solo como un soporte que se ha estado probando ya hace 2 elecciones para que los datos en realidad lleguen más rápido en la noche del escrutinio. Pero no como para el voto en sí, no. Voto electrónico o voto que sea solo por la tableta no existe. Siguiente placa, por favor. Cuando el elector regresa del cuarto secreto, debe desprender la tirilla frente a la comisión receptora de votos. El secretario verifica el número de la tirilla. No sé si saben, ¿vieron que ahí se ve la imagen de un sobre? Ese sobre contiene una tirilla que el votante arranca, que no tiene identificación. Ese sobre solo tiene la firma del presidente y secretario de la comisión receptora de votos, y esa tirilla se la entrega a la comisión receptora de votos.
Después de ello, el votante coloca su voto en la urna, el presidente registra la tableta que el elector votó y se le entrega la constancia de voto. Como ya se dijo, se deja sobre la mesa, no se le da personalmente. Siguiente placa, por favor. Los votantes no pueden permanecer más de 2 minutos en el cuarto secreto. Si un votante regresa a la comisión de receptora de voto con la tirilla ya desprendida, se debe repetir el procedimiento. O sea, se anula el renglón de donde votó, porque se anota en la cuaderneta, que es donde se va anotando cada votante por lista ordinal. Se anula ese renglón y el votante vuelve a hacer el procedimiento otra vez. Si el votante se retira sin votar, pasará raya en el renglón correspondiente a la lista ordinal y en la tableta se registra que no votó. Los votantes deberán respetar las medidas sanitarias establecidas en cuanto al ingreso y permanencia en el local, la interacción con las comisiones receptoras de voto y con los otros votantes. Esto se va a recalcar mucho porque es una cosa que pasaba mucho en Uruguay, como les explicaba. Se quedaban a confraternizar, a conversar, se armaban reuniones, no importaban los partidos entre los delegados partidarios, y esto ahora está limitado por el COVID, ya lo sabrá. Siguiente placa, por favor. Se atenderá en orden de llegada, dando preferencia a personas discapacitadas o personas de avanzada edad o mujeres embarazadas. Las personas no videntes o con otra discapacidad que haga necesario pueden ser entrar al cuarto secreto acompañados de alguien de su confianza. Invitados internacionales o encuestadores pueden observar o preguntar siempre que no intervengan con la votación. Durante la jornada se les requerirá a la comisión receptora de votos que transmita la cantidad de votantes cada tanto tiempo. Siguiente placa, por favor. Esta es la mecánica del voto. El elector pasa al cuarto secreto con el sobre amarillo, luego de enseñar el número del sobre al presidente. El secretario anota en la lista ordinal los datos del votante y en la columna de observaciones si es un voto observado, simple o por identidad, que eso es otra cosa que vamos a hablar ahora sobre los votos observados. La comisión receptora se completa los datos del votante en el sobre azul y la hoja de identificación y planificación de votos observados. Siguiente placa, por favor. Acá les voy a contar la mecánica de un voto observado. El voto observado por identidad es cuando nosotros tenemos el padrón electoral y un legajo electoral. En el legajo está la foto de la persona. O sea, si la persona presenta la credencial y se identifica con el padrón y se encuentra en el padrón donde está su foto, el voto es común. Pero si su foto no se encuentra, no está en el padrón electoral, se hace el voto observado por identidad, donde ahí ya se le toma la impresión digital del pulgar derecho, si se puede, o si no, del cualquier dedo que se indicará cuál sea. Siguiente placa, por favor. La recepción de sufragios termina a las 19:30 horas. La posibilidad de evitar una prórroga, según si llegada a la hora 19:30 hay electores dentro del local, o sea, mismo dentro del local de votación, el máximo que puede haber es de 1 hora. Siguiente placa, por favor. Al cierre del horario de votación, el secretario debe cerrar la lista ordinal, inutilizar los renglones que no se han utilizado, establecer la cantidad de votantes, firmar todos los miembros de la comisión de receptora de votos y los delegados que lo deseen, y labrar el acta de clausura. Siguiente placa, por favor. Ahí les va a mostrar lo que es un acta de clausura, solo para que la vean, y seguimos con la siguiente placa. Importante recordar que deben verificar previo al comienzo, tener todos los implementos que establece el protocolo sanitario y que se cumplan las regulaciones que éste establece. Siguiente placa, por favor. Esto estamos hablando del escrutinio.
El protocolo para el escrutinio primario se exigirá el uso de tapabocas. A los delegados que no cuenten con uno se les ofrecerá uno descartable. Se recomienda el uso de guantes durante el escrutinio primario, lo que se proporcionará en el kit sanitario de la maleta. Se mantendrá en todo momento durante el escrutinio primario la distancia requerida entre los miembros de la comisión receptora de votos y los delegados presentes. Siguiente placa, por favor. Habiendo vaciado el contenido de la urna, sobre la mesa de trabajo deben separar los sobres azules, que son los votos observados, los sobres amarillos y contarlos. Verificar que las cantidades coincidan con el acta de clausura y con los votos observados, hacer 2 paquetes simples de los observados simples y los observados por identidad. En el escrutinio primario les cuento que los sobres observados no se abren solo los amarillos, o sea, los votos que fueron contabilizados normales sin ningún tipo de problema. Siguiente placa, por favor. Ahí vamos al procedimiento del escrutinio general, teniendo sobre la mesa de trabajo únicamente los sobres amarillos, se proceden a examinar el contenido de cada uno de ellos. Siguiente placa, por favor. Ahí les cuento qué clase de votos pueden haber. Válidos, que es la hoja de votación a cargos departamentales y cargos municipales. Hoja de votación solo por cargos departamentales o solo por cargos municipales, también es un voto válido. Pueden votar por uno y no votar por el otro. Y votos en blanco, que el sobre de votación no contenga nada o no contenga hoja de votación y contenga un objeto extraño. Eso es un voto en blanco también. Y como 3, hojas de votaciones anuladas, cuando las hojas de votación contenidas en un sobre adolecen de alguna causa que determina su nulidad. Puede ser de distintos partidos, porque no se puede votar cruzado, o sea, si las 2 hojas no pertenecen al mismo partido, es un voto anulado, o con alguna rotura o algún objeto extraño acompañado de las hojas de votación. Siguiente placa, por favor. Tareas asignadas a cada miembro de la comisión receptora de voto en el desarrollo de apertura de los sobres. El secretario procede a abrir los sobres uno a uno y organiza el contenido sobre la mesa de trabajo, y el vocal tomará nota del contenido de cada sobre en una planilla de voto a voto. El presidente registra en la aplicación el contenido de cada sobre. Siguiente placa, por favor. Las tareas del secretario son extraer el contenido de cada sobre y contacta la inasistencia de contenido, lo enuncia en voz alta, lo muestra a los demás miembros de las comisiones receptoras y a los delegados. Agrupa las hojas y los sobres de votación según corresponda. Siguiente placa, por favor. Distribución de tareas para la apertura de los sobres amarillos. El secretario coloca sobre la mesa de trabajo las hojas de los distintos lemas o cargos departamentales por un lado y a cargos departamentales municipales por otro. Asimismo, ya les podrá separar de acuerdo a los lemas. El vocal tomará nota de los números de las hojas de votación en la planilla de voto a voto, dejando las correspondientes observaciones en caso de anulación o en blanco. El presidente registrará en la tableta, según corresponda, el o número de hojas. Asimismo, registrará lo que corresponde a votos en blanco y sobres anulados. Siguiente placa, por favor. Acá habla sobre el voto anulado, que yo les expliqué ya brevemente lo que podrían ser votos anulados. Después, si tienen algunas preguntas, se las contesto. Siguiente placa, por favor. Esto es lo mismo, hojas de votación de distintos lemas que pueden anular el voto, hojas de votación acompañadas de objeto extraño. Damos a la siguiente placa, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar un poco del voto al lema. Puede darse a nivel departamental y o municipal. No sé si existe el voto al lema en su país, pero aquí pueden votar dentro del mismo lema, pueden poner diferentes hojas de votación a nivel departamental o municipal. Y eso es un voto al lema. No se contabiliza para el número de hoja, pero se contabiliza al lema, o sea, al partido.
el voto es al partido, no a una hoja determinada. Siguiente placa, por favor. Terminado, el presidente y el secretario de custodia trasladan la maleta hasta la dependencia zonal. En algunos circuitos alejados se dispone de ómnibus para el traslado. Recordarles a integrantes de la comisión receptoras que retiran luego de que los funcionarios electorales efectúan los controles correspondientes. Se darán al presidente constancia para la recepción de la urna, la tableta, el sobre con las copias de las actas de escrutinio y los materiales devueltos en la maleta. Las dependencias zonales, les cuento que por lo general, según las distancias, nuestras dependencias zonales son las comisarías, por lo general en todos los pueblos, ciudades, son las comisarías. O sea, ellos nos prestan su jefe policial para que nosotros hagamos el trabajo de recepcionar las urnas que nos llaman las comisiones receptoras de votos en esos lugares. Siguiente placa, por favor. Elecciones departamentales y municipales, que se elige el intendente departamental con su suplente y la integración de la junta departamental, los ediles. 5 concejales para cada municipio. En Uruguay hay 125 municipios, para que tengan idea, y el primer titular de la lista más votada, el lema más votado dentro del municipio, será el alcalde, y los que siguen sus concejales. Siguiente placa, por favor. Siguiente placa. Acá hay una placa sobre el soporte digital durante el escrutinio primario. La placa siguiente, por favor. Bueno, yo les sigo contando igual. Una vez ingresados los totales por lema, la aplicación presenta una pantalla, el reporte del escrutinio. El secretario lee en voz alta el reporte y una vez finalizado el cotejo con el acta, se indica que se finalizó el escrutinio, no permitiendo más modificaciones. Los 3 miembros de las comisiones receptoras de votos ingresan a la aplicación certificando que los datos a transmitir coinciden con el acta de escrutinio. La tableta se contacta con la red y se tramitan los datos al servidor de la Corte Electoral. Para esto es lo que yo les contaba, que la tableta es utilizada para que lleguen los datos más rápido a la central, porque antes demorábamos por las distancias mucho tiempo, que se demora en llegar las actas igual. Siguiente placa, por favor. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bien, sigo. El protocolo para la entrega y recepción de maletas y urnas se hace de la siguiente manera. Los integrantes de las comisiones receptoras de votos deben ordenar el material que será devuelto dentro de la maleta en la forma que se ha dispuesto, ya que de hacerlo en forma incorrecta. Eso es lo que les conté antes. La siguiente, si pueden, por favor. Esta misma. Todo el material sanitario debe desecharse en la bolsa de residuos provista con el kit sanitario y desecharse en depósitos para tal fin. Se buscará implementar soluciones en cada dependencia y oficinas electorales para mitigar las aglomeraciones que se producen durante la recepción de maletas y urnas. El personal que recibe las maletas y urnas seguirá el protocolo de tareas externas. Siguiente placa, por favor. El presidente, el secretario y el custodia trasladan la maleta hasta la dependencia zonal, que como les contaba, a no ser en la capital de los departamentos, las dependencias zonales son las comisarías policiales. En algunos circuitos alejados se dispone de ómnibus para el traslado. Recordarles a integrantes de comisiones de receptora de votos que se retirarán luego que los funcionarios electorales efectúan los controles correspondientes y ahí se les da un certificado.
Se dará al presidente constancia por la recepción de la urna, la tableta, el sobre, las copias de las actas de escrutinio y los materiales devueltos en la maleta. Se le da un certificado como que entregó todo bien. Siguiente placa, por favor. En la urna se tomará nota del número de los precintos, se verificará la transmisión y que se devuelva con cargador y alargue, las copias de acta de escrutinio, la planilla de votos observados, la constancia de votos sobrantes. Solo contendrá el momento de la devolución del material inutilizado en la maleta. Finalizados estos controles, siguiente placa, por favor, el presidente liberará al custodia luego de haber hecho entrega de la urna. Se extenderán las constancias de actuación para que cada funcionario tenga sus días y su pago por haber actuado en las comisiones receptoras de votos. Bueno, la presentación terminó. Espero que les haya sido de su agrado, que no les haya sido muy entreverado, porque es muy distinto a nuestro sistema al suyo. Hola. Les quiero contar algo también. El Producto Bruto Interno del país en el 2020 en Uruguay ascendió a 17.600 millones de dólares. De ese presupuesto 2020 a la Corte Electoral el Uruguay le da el 0,21% del PBI. Son más o menos 34,5 millones de dólares, para que tengan ustedes el gasto que hace la Corte para las elecciones. Si quieren, ya pueden, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quisieran algo? Muchísimas gracias, maestra Alejandra Abraham. Espero que ya se me escuche bien. Muchísimas gracias por Sí, lo escucho bien. Muchísimas gracias. Le agradecemos ante todo por esta minuciosa reconstrucción del sistema electoral uruguayo. La verdad es que nos hemos quedado con una idea muy cercana de lo que es no solamente la legislación, sino también la práctica electoral y las minucias, digamos, de la actividad electoral en su país. Le agradecemos mucho. Y fíjese, yo estaba leyendo que en Uruguay el voto es obligatorio, ¿no? O al menos, digamos, normativamente, sí. ¿no? Mi duda es cómo se lleva a cabo, digamos, las sanciones en caso de procederse, naturalmente se lleva un registro, ¿verdad?, de quienes sí votan, ¿no? Pero se tiene que confrontar luego nuevamente pues con el padrón, digamos, ¿no? Para ver que efectivamente los que están registrados no fueron a votar. Y posteriormente también mi duda es cómo se conjuntaría en un contexto de pandemia, ¿no? La obligación a votar, ¿no? Frente a aquel que diga, pues yo no quiero ir por cuestiones de salud, no me obliguen, pero al mismo tiempo, pues tengo ya la obligación jurídica de ir. No sé usted qué opine, cómo lo vea. Eso, digamos, bueno, para arrancar, primero, con independencia de que en estos momentos. Bueno, primero lo primero. Las elecciones son obligatorias, menos las internas, o sea, estas son obligatorias, la de septiembre. Para la sanción de no votar, ¿cómo se contabiliza eso? Los organismos públicos o privados, o sea, donde trabaja cada funcionario, tiene la exigencia 120 días después de la elección de pedir la constancia de voto para cualquier trámite, para cobrar sueldos, los estudiantes para rendir exámenes. Si no presentan la credencial, la constancia de voto, no pueden rendir exámenes. Ejemplos les estoy poniendo, ¿no? Pero en la actividad privada como pública se debe exigir 120 días después la constancia de voto. Y la primera la respondí, ¿verdad? Completa. Lo segundo era sobre
En el contexto de la pandemia, ¿qué escenario se presentaría si alguien se niega, ¿no? a ir a votar y, digamos, pues por razones de salud, que quizá tenga alguna enfermedad grave, una precondición de estas que pues consideran que mejor hay que evitar todo contacto, ¿no? Sí, eso ya está estipulado, Polo, por la ley. O sea, una persona si está enferma, internada, después de la elección tiene 30 días para justificar su voto con un certificado médico. Así que eso está dentro de la estipulación. O sea, si está enfermo, tiene que justificar con un certificado médico, puede ir otra persona dentro de los 3 días siguientes a la elección. Los 30 días, perdón. De acuerdo, muchísimas gracias. Nosotros también tenemos pues ese problema, ¿no? Y próximamente, digamos, pues vamos a tener elecciones. Entonces estamos enfrentando ese dilema entre qué tanto, digamos, sería posible, ¿no? Salir a votar en estas condiciones. Afortunadamente la situación pues ya va mejorando, ¿no? Una pregunta que nos habían hecho aquí desde el público por el chat de, aquí de la plataforma, nos preguntaban algo así como en qué ha radicado el éxito uruguayo, ¿no? En cuanto al control de la pandemia, a diferencia de México, que pues también el número de habitantes, digamos, si es un contexto muy específico, se descontroló quizá por algún tiempo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido? Alguien preguntó aquí. No registré el nombre porque me tuve que salir. Si me disculpa la persona que hizo la pregunta, pero es no, no hay problema. Nos dicen. Yo creo que, sí somos un país chico, como hoy lo dije, pero en realidad en Latinoamérica está contado por persona, que igual es uno de los países que ha controlado mejor, a pesar de ser chico de 3,5 millones de habitantes, el tema de la pandemia. En realidad, yo creo que es más la conciencia de nosotros mismos, los uruguayos, que a pesar de que el presidente, porque no puso la cuarentena estricta, no fue que nos puso la cuarentena y dijo, no pueden salir de sus casas, no, realmente la conciencia nuestra fue que en los primeros 30 días se hizo una cuarentena prácticamente como si fuera obligatoria y no era. Esa es la realidad, sí se realizó una cuarentena, la gente no salía, era como si estuviera obligatoria, que no fue obligatoria porque nunca la hizo obligatoria el presidente, y creo que va en la conciencia de las personas. Ahora hay mucha confianza, que eso es una de las cosas que influye en que vayan a votar. Vamos a ver después del 27 de septiembre, les contaré qué pasó, cuánta gente vino a votar, si realmente está esa confianza como se ve ahora, se demuestra ese día, porque siempre acá en Uruguay el 92, el 93% de la población vota, y esperemos que así sea, que no, más los que estén enfermos en realidad, que sí, que no puedan ir a votar, lo hagan, pero hay mucha confianza en todo el sistema, en la manera que el presidente ha llevado todo. Hay que reconocer que ahora tenemos una nueva realidad, que les cuento un poco que el sistema educativo está prácticamente con horario casi completo, pero no todos los días, se reparten en grupos, se limitan los grupos, a más de 14 no pueden estar juntos, bien ventilados los locales, con todo el sistema de protocolo que hay en cada lugar, pero el sistema educativo ya está reincorporado, aparte de sí seguirse por internet. El trabajo lo mismo. En la Corte Electoral, por ejemplo, les explico, los funcionarios están haciendo doble turno, o sea, se trabaja desde mañana temprano hasta mitad del día, y en el otro horario entra la otra mitad de funcionarios. Los grupos no se juntan, las mismas personas no pueden estar juntas, o sea, el mismo grupo siempre se mantiene en el mismo horario siempre, y en los mismos días, que en realidad son todos los días ahora de la semana, y el segundo grupo de la tarde igual. No se pueden juntar entre ellos. Eso es para evitar, si uno se contagia ese grupo, o lo que pueda pasar, que sea en ese grupo y no tengan contacto con los otros. Muchísimas
Muchísimas gracias. Nos preguntan, antes de leer otra de las interrogantes que nos plantean aquí en el chat, nos hacen llegar de redes sociales una pregunta que es la siguiente, me voy a permitir leerla. ¿Cuál es la causa de nulidad de casilla más recurrente en la última elección en su país, naturalmente? ¿Cuál es la causa de nulidad de casilla más recurrente en la última elección? ¿Que pueden anular una comisión receptora de votos? Exacto, ¿Una urna? Nosotros. Sí, si habría, digamos, Sí. alguna En realidad, sí. En realidad los delegados en el momento, durante todo el transcurso, pueden presentar observaciones, pero nulidad en una comisión receptora de votos no hay antecedentes de que se haya, igual que delitos graves como romper el material, hacer actos agresivos durante las elecciones. Todos esos delitos no han existido, no hay, históricamente no hay nada en Uruguay que haya pasado algo de esto. Pueden recurrir un voto, una persona, un delegado puede decir que desconfía de la identidad de la persona y puede observarse y dejar en actas labrado eso, y se toma el voto observado si cuenta con uno de los integrantes de la comisión que apoye eso, porque no puede ser por él solo, tiene que apoyarlo por lo menos uno de la comisión receptora de votos, que son 3, y ahí se deja la observación, y en el escrutinio departamental se determina, la Junta Electoral es la que decide, igual que en el escrutinio departamental, después de la elección, que se realiza al otro día, en realidad es libre, el domingo, el día de la elección, termina el lunes, en realidad nunca termina el domingo, el lunes de tarde no se trabaja, el martes se empieza a aprontar todo para el escrutinio departamental, que solo cuenta con 3 días para terminarlo y empezar a proclamar a los candidatos. Ahí también se pueden hacer observaciones, Polo. En el escrutinio departamental pueden ir todos los delegados que quieran, bueno, bajo el protocolo que se deba, y en el lugar, las distancias que tengan, las cantidades, en ese momento también habrá otra manera estricta de manejarlo, porque siempre hay mucha gente y ahora no va a ser tanta gente, sí, pero sí con el control de todos los partidos. Y ellos pueden recurrir cada voto en el momento, porque el escrutinio vuelve a hacerse por los funcionarios electorales ahí, así que no sé si queda alguna duda respecto a esa pregunta. No, me ha quedado muy claro, tenemos más o menos el mismo sistema, pero aquí, digamos, la posibilidad de las nulidades está muy reglamentada y pues se genera en algunas ocasiones con bastante más frecuencia, ¿no? Nos preguntan aquí, y antes de invitar a los que nos acompañan en esta sala a plantear sus cuestiones, sus interrogantes de viva voz a la maestra Alejandra, me voy a permitir leer una que nos acaban de hacer también, de formular por escrito. Gustavo Roel Galván Pérez nos pregunta cuál es el porcentaje promedio de participación en las elecciones en su país y si se esperaría una disminución, pues con motivo también de la pandemia, ¿no? Sí, lo que le contaba hace un momento, el porcentaje siempre ha sido entre 90%, 91, 92, o sea, casi un 100% en realidad, ¿no? Yo creo que dentro de lo que se espera, enfermos por la pandemia, ya vieron las cantidades, ¿no? No hay muchos. Pueden ser que algunos estén cursando alguna gripe o algo parecido, que también se abstengan de ir, que eso lo veo muy factible, porque hay personas que sufren gripes comunes y corrientes, porque aquí estamos en invierno y se puede pensar que tengan síntomas. Yo creo que esas personas tampoco van a ir, pero esperamos que la participación sea bastante normal, dentro de que creo que hay mucha confianza en el ciudadano uruguayo para la elección y para todo el tema del
tratamiento de la enfermedad del COVID aquí. Muchísimas gracias. ¿Alguien del público que nos acompaña quisiera formularnos alguna cuestión? Acaban de plantearnos otra. Cecilia Cárdenas, claro que sí, con gusto leemos sus preguntas. Y las leo de viva voz para que los que nos siguen en redes sociales también estén enterados. Nos pregunta, siendo que el voto es obligatorio, ¿cuál es la situación de las personas privadas de su libertad para ejercer su voto? En cuanto a las personas que se encuentran en un trastorno mental, estado de interdicción, ¿de qué forma ejercen su voto? Esto en caso de que sea procedente. Gracias, Cecilia. Ya. Primero, los que están privados de su libertad se justifica porque los juzgados emiten a la Corte Electoral certificados de las personas que están con delitos electorales, privados de su libertad, y ellos justifican ya con el papel que los manda la jefatura, el Ministerio del Interior, a la Corte, remite la nómina de esas personas privadas de libertad y ya por ese hecho ya quedan exentos de... Es como justificar cuando estás enfermo, lo mismo, pero nada más que lo manda el Ministerio del Interior. Y después las personas, preguntó sobre personas enfermas, ¿verdad? Exactamente, sí, maestra. Que era lo que había hablado. Con un certificado médico, cualquier familiar con su credencial propia y la de la persona que no va a votar, va ante una oficina electoral departamental y justifica el voto con un certificado. Tiene 30 días después de la elección para hacerlo. De acuerdo, perfectamente entendido. Leonardo Saleta, me voy a permitir leerla porque no he tenido ninguna petición de participación de viva voz todavía. Se hizo referencia a dos mecanismos que existen en la legislación uruguaya, el plebiscito y el referéndum. ¿Han sido utilizados estos mecanismos en su país? Y en caso afirmativo, si nos puede usted proporcionar, si fuese tan amable, algunos ejemplos. Sí, hace poco fue el plebiscito por la seguridad, que fue muy impulsado por el actual ministro del Interior, Larrañaga, fue el impulsor de esa ley, de ese plebiscito. Él juntó las firmas, o sea, mayoritariamente el Partido Nacional fue el encargado de juntar las firmas contra el tema es que acá en Uruguay había mucha inseguridad. Y bueno, y planteó medidas sobre temas de seguridad que mucha gente estaba de acuerdo, pero por muy poco porcentaje no se llegó, o sea, se hizo el plebiscito, pero no salió positivo. O sea, el plebiscito es una boleta de sí o no, y el sí en realidad no llegó, pero por muy poco porcentaje, por un 2 y algo, no llegó a aceptarse el plebiscito por la seguridad pública, que tenía varias leyes, que entre ellas eran algo de los militares. Bueno, acá están mucho en contra de todas esas cosas, pero digo, creo que hubiera sido algo muy bueno para nuestro país, pero bueno, no salió. Claro, sí, por la importancia, el tipo de... Y otra de las cosas, otro de los plebiscitos fue por la baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad de los jóvenes. Eso también, que se quería bajar la edad de 18 a 16 años, tampoco salió. Hubo muchas protestas de organizaciones civiles en contra de eso, de los jóvenes. Se hizo mucha campaña, si sos joven, si es joven no es ser delito, y bueno, no salió tampoco. Pero bueno. Claro. Eso, digo, es un tema muy controversial, las opiniones de que sí puede votar con 14 años tal vez, porque, por ejemplo, en algunos partidos, dentro del partido se votan, no en las elecciones, pero dentro del partido se votan desde los 14 años elecciones jóvenes, pero para votar legalmente
O sea, las elecciones no, son 18 años, pero para algunas Claro. cosas pueden ser mayores y para otras no, entonces eso fue también otro tema muy controversial aquí. Claro, claro. Muchísimas gracias por la respuesta. Verónica M., aquí en esta sala, nos pregunta, bueno, la felicita también por su exposición, maestra Alejandra, ¿qué medidas afirmativas en favor de grupos vulnerables contempla el sistema electoral uruguayo? No sé, quizá esté pensando ella en, pues no sé, por ejemplo, España tiene algunas medidas pues a favor de personas pues con ciertas deficiencias mentales, incluso si no recuerdo mal, algunos se permite incluso hasta postularse. Quizá por allá vaya la pregunta, ¿no? ¿Qué medidas afirmativas en favor de grupos vulnerables contempla el sistema electoral uruguayo? Por ejemplo, también en México, y esto aquí me permito completar, pues hay muchas medidas que ha emitido el Tribunal Electoral, la Sala Superior, en favor de los niños, ¿no? Cuando aparecen, digamos, en spots publicitarios de partidos políticos, se han tomado algunas medidas protectoras. Entonces, quizá por allá vaya la pregunta, maestra. No, eso en cuanto a los niños, sí han aparecido niños en spot, autorizados por supuesto por sus padres, y en ese tema no ha habido problemas. Aquí, digo, en ese tema de los niños, no es tanto como allí que, bueno, México tiene muchos problemas con el tráfico, trata de personas. Acá también ha sido algo que ha empezado ahora a notarse mucho, pero hasta ahora en el tema electoral no se ha tomado ese tema como perjudicial o algo por el estilo. Después, en cuanto a las personas, no entendí mucho eso sobre la discapacidad, de qué tema, o para ser elector o elegible. Ya, no, yo quería, Esa pregunta me quedó medio... Sí, no, yo lo que estaba haciendo quizá era complementar un poco, ilustrar un poco, no sé si a eso se refería a la pregunta Sí, que nos había hecho Verónica sobre los grupos vulnerables, sí, pues porque no la recordé de entendí mucho, repente, le ¿no? faltaba algo. ¿No? Como qué tipo de detalle, ¿no? Necesitábamos. Pero yo Sí. creo que con eso tenemos planteada la respuesta. Karen Rojo García también la felicita por su participación y nos pregunta, ¿en Uruguay se prevé la figura Muchas gracias. de revocación de mandato o consulta popular? Además de delitos electorales que ya nos comentó que no es recurrente, su legislación prevé infracciones administrativas de los candidatos o partidos políticos. En casos de delitos En caso de electorales, delitos electorales o alguna falta electoral, ¿no? sí, sí, ahí está la ley de elecciones, la 7812 de enero de 1925, para que tengan idea, la ley de elecciones es de ese año, fue muy modificada en el 99 por la ley 17.113 y en el 2000 por la ley 17239, pero es la ley de elecciones que tiene sus capítulos de nulidades electorales, sobre delitos electorales, sobre las penas que se les pueden causar a cada uno. Si quieren los detalles, yo los tendría o les puedo mandar por correo o puedo mirar que tengo algunos detalles acá de delitos electorales. Muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto. Si alguien... Otra cosa que sí, el artículo... Adelante. Una cosa que sí que le puedo aclarar, que las autoridades nacionales de los partidos políticos registrados ante la Corte pueden protestar una elección y solicitar su anulación por actos que la hubieran viciado. Las protestas podrán presentarse durante los escrutinios o hasta 3 días siguientes a terminado el escrutinio ante la Corte Electoral. Ella decidirá, después tiene 5 días para decidir, pero fuera de eso los candidatos igual son proclamados y después se ve lo que se decide según la ley. De acuerdo, muchísimas
Muchísimas gracias. Si alguien tuviese alguna pregunta que quisiera plantearnos de viva voz, si gusta hacerme saber por medio del chat o levantar la mano para que yo los vea. Digamos, antes de que yo también pueda acaparar el micrófono, si alguien tuviese alguna cuestión, lo invito a planteárnosla también de viva voz. Otra cosa que me faltó tal vez Sí. decirles es que los locales nuestros de votación tienen accesibilidad para las personas con discapacidad. Eso es una cosa que tal vez esté dentro de las preguntas, una de las preguntas que también fueron hechas antes. Cosas que me voy acordando y... Claro. No se preocupe, así suele pasar. Bueno, yo, si no hay todavía alguna... Darío Mora, adelante. Muchísimas gracias, Darío. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué han pensado en Uruguay sobre el voto electrónico? Ya sea en urna electrónica, ponerla en la casilla la urna electrónica o la vía por internet, porque pues, con esto de la pandemia ya muchos países están pensando en el voto electrónico. Sin embargo, acá en México pues todavía no estamos preparados. Creo que la confianza de la ciudadanía todavía no está pensando en un voto electrónico. ¿Qué pasa allá en Uruguay? Creo lo mismo, aquí estamos menos preparados. Como ustedes sabrán y habrán escuchado, Uruguay, a pesar de su sistema bastante arcaico, tal vez de elecciones, que es todo en papel, en actas, las actas se entregan personalmente en las oficinas electorales. En lo único que se ha avanzado es en lo de la tableta para al mismo tiempo de hacer las actas, hacer una tableta que mande la información antes a las oficinas, pero para tener un escrutinio o un resultado antes de el día siguiente, porque casi siempre antes se tenía el resultado primario como a las 10 de la mañana del lunes, porque era imposible que los camiones, las urnas, las actas llegaran de cada pueblo o ciudad, porque a veces las distancias son muy grandes, más las demoras en los escrutinios, algunos que quieran o no se trancan por algún motivo, porque no cierran números, porque se van más allá de horas. Entonces, eso llevaba muchas horas que demoraba, y a veces eran las 10 de la mañana del lunes y no se tenía el resultado. Por eso es que se implementó lo de la tableta, que al principio, en la primera vez que se usó, no funcionó porque se caía el sistema cada rato, no había internet, que es una complicación que siempre hay en todos lados. Pero ahora funciona bastante bien. Los datos llegan, pueden faltar algunos, tal vez, a veces, porque es lo que ha sucedido, pero se tiene algo antes el resultado, aunque el voto electrónico sí lo veo muy lejano en nuestro país. No sé cómo ustedes lo ven, pero nosotros lo vemos muy lejano. No lo vemos seguro. Hasta ahora los países que lo han implementado, digo, han tenido, en el caso de Estados Unidos, hay un estado que estuvo mucho tiempo para tener los resultados, a pesar de tener el voto electrónico. No me acuerdo de algún otro caso, en Florida creo también. Es un tema muy complicado el voto electrónico. También se habla que en Alemania, que actualmente se está utilizando, también hablan de que hay hackeos rusos que pueden hackear los sistemas de software y todo lo demás. O sea, es un tema muy complejo el voto electrónico. Muchas gracias y felicidades por su ponencia. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Darío, maestro Darío Mora. Nos pregunta también el maestro Joel López, perdón, ¿qué percepción tienen en Uruguay del sistema electoral mexicano? O quizá usted, ¿qué percepción tiene del sistema electoral mexicano? Sí, tal vez mejor eso. Les cuento que yo estuve participando en Guerrero, en Acapulco, de una elección de ustedes.
lo vi totalmente diferente a lo nuestro. Estuve en algunos circuitos, no le llaman circuitos ustedes, pero los lugares donde se votan. Tal vez no fue un lugar muy adecuado para ver algo, no sé cómo decirlo, digo, la perfección o que sea tan seguro. No lo vi tan seguro como el nuestro, por ejemplo. Lo vi demasiado volátil, pero digo, es una percepción mía personal, no que sea lo que piensa Uruguay, por favor. Claro, claro, claro. Sí, sería difícil hacer un juicio así de generalizado. Sí. Sí. A mí, en relación también con este tema, quizá lo voy a voltear, ¿no? En lugar de hacer una pregunta sobre México a una uruguaya, digamos, yo lo voy a voltear. Se dice, y digamos, si hay prueba, pues digamos, pues empírica de ello, ¿no? Que Uruguay es uno de los países en América Latina, digamos, con un grado de democratización de los más avanzados, ¿no? De América Latina y pues del Caribe, ¿no? Y a nivel mundial, incluso el ranking, digamos, pues está, si no entre los 10, entre los 20, lo más seguro, ¿no? Entonces, tiene un grado de democratización pues bastante avanzado y nos lleva gran ventaja, ¿no? Se dice, muchas veces se suele decir que el grado de consolidación democrática también viene de la mano, digamos, pues de ciertos avances culturales, ¿no? La conducta cívica incluso de los ciudadanos, digamos, contribuye también al grado de confianza, ¿no? En las instituciones políticas, en las instituciones electorales. Y a mí me da la sensación, aquí sí es percepción, pero también respaldada por alguno de estos documentos, ¿no? Tengo la percepción de que eso es así porque conozco gente, tengo la fortuna de conocer gente de Uruguay, o he tenido la fortuna de conocerla, y esa percepción tengo, ¿no? De una convicción, un grado de convicción democrática fuerte, ¿no? Que a mí me parece que es una condición necesaria del grado de democratización, de la mano naturalmente también pues de la estabilidad de las instituciones, de la educación política, de la propia, digamos, actitud de los partidos políticos frente al sistema, ¿no? No sé cuál sea el secreto, si nos lo pudiese compartir, maestra. Creo que todo eso que nombraste, Polo, es tal cual. Es la confianza en las instituciones, en los políticos. No hay corrupción política en Uruguay. Realmente es minimal. No hay corrupción política en Uruguay. La gente tiene mucha confianza. Bueno, es como ahora con el COVID también, hay mucha confianza con el tema, cómo ha sido manejado y todo. No tiene nada que ver, pero también es respecto a eso. Tiene confianza la ciudadanía, el poder cívico está muy institucionalizado, la democracia, la libre expresión. Yo creo que todo eso que nombraste a nivel, como dicen, Latinoamérica y el Caribe, Uruguay está catalogado como uno de los niveles más altos en cuanto a las elecciones, a democracia plena, el voto. Sí, pues qué bueno que no se quedó en mera percepción. Si alguien no tuviese alguna cuestión en particular adicional que quisiera poner sobre la mesa, a mí me gustaría despedir con este último tema, y antes, digamos, de agotar también el tiempo que ya casi lo tenemos encima, y para no abusar de nuestra ponente, le agradecemos mucho, querida maestra Alejandra Abraham, por su presencia, por habernos dejado estar ahí escarbando, digamos, adicionalmente a su excelente presentación, con algunas preguntas quisquillosas. Le agradecemos nuevamente su presencia y que nos haya acompañado. Esperemos que haya más visitas y charlas en un futuro próximo.
No, muchas gracias a ustedes. Bueno, que queda ahí en la sala mi correo por si quieren hacerme alguna otra Muchísimas pregunta. gracias, se lo Y agradecemos. bueno, esperamos a algunos que vengan a visitar, a ser veedores en las elecciones algún día en Uruguay, y que creo que debe ser una experiencia también, aunque ya le digo, el sistema es muy arcaico, pero creo que debe ser una buena experiencia. Claro. Totalmente diferente a las de ustedes para venir aquí al Uruguay. El correo queda allí a las órdenes y bueno, y tal vez nos veamos después de las elecciones para ver cómo funcionó, si hubo confianza, si fueron a votar. El Claro. agradecimiento es mío por haberme invitado, muchas gracias, y perdonen los inconvenientes que hubo con la presentación, con el audio. No, son cosas que suelen pasar aquí en los eventos en vivo. Muchísimas gracias de nueva cuenta. La felicitamos por su ponencia. Estamos muy agradecidos de haberla escuchado. Con esto nos despedimos de la transmisión. A todos ustedes. Muchas gracias por estar y acompañar a todos, a los magistrados, magistradas, al tribunal, a la Escuela Judicial Electoral. Un agradecimiento muy grande a todos por haberme invitado y un saludo a todos los que están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cita. A todos los que nos siguen en redes sociales, en Facebook y en YouTube, les damos un gran agradecimiento. A ustedes, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.